¿Qué hace una persona que está peregrinando por los distintos pasillos cuando tiene un problema de salud, doctora? Bueno, ¿A qué norma debe recurrir? ¿Qué nos la ampara? norma fundamental que tendría que ser ampliamente difundida, y es una obligación de todos, es la que contempla los derechos del paciente, que específicamente es la 26.529, reformada por la 26.742. ¿Y por qué insisto en esto? Porque acá hay dos patas de las que yo observo que hay severas deficiencias. Uno es la falta de información que tenemos que tener todos, porque así como se ha dicho en una oportunidad, todos somos consumidores, también todos somos pacientes, sí, en algún momento, ¿no? Cuando nacemos hasta que nos morimos. Exactamente. Así que en esa primera pata del deber de información y el derecho a la información, hoy yo de pronto observo que se habla mucho de los derechos, entre los que está incluido el derecho a la información, pero no hay elementos que el ciudadano común reciba para decir, a ver señor, estos son sus derechos, el derecho a trato digno y respetuoso, el derecho a una adecuada prevención en la medida que se pueda, porque yo pongo mucho el acento en la prevención de una enfermedad. A veces es dificultoso. No ignoro las dificultades que muchas veces tienen los profesionales médicos en cuanto al cúmulo de pacientes que tienen que ver en un hospital, por ejemplo, en un hospital público o en una clínica con mucha afluencia de obras sociales o de medicinas prepagas. Muchas veces entiendo que están muy acotados en el tiempo, pero creo que es fundamental que el médico tome conciencia de la necesidad de la prevención. La prevención ahorra energías para el paciente, ahorra gastos, y sin embargo observo que no se hace hincapié en eso, pero también lamentablemente veo que le preguntamos a la gente común, ¿usted sabe que hay una ley que contempla los derechos del paciente? ¿Usted sabe que esa ley contempla el consentimiento informado adecuado, eficaz, veraz, no un papelito en el que le dicen transcriba esto y fírmelo? En definitiva apunta a evitar la mala praxis o las consecuencias de la mala praxis, más que a informar. Exactamente. Lo que pasa es que en muchas oportunidades uno tiene que tener conciencia que ese papelito que está escrito y firmadito no siempre contiene la verdadera información que el paciente tiene que tener. Decía acá la doctora que a veces los papelitos no tienen no contienen lo que deberían decir. ¿Qué hace la gente? Bueno, mire, en primer lugar lo que tiene que tener... Estoy en la camilla, ¿no? Me traen en la planilla. ¿Qué hago? Bueno, un poco vuelvo a lo que decía la doctora. Hay una cuestión de prevención. En primer lugar, es fundamental tomar conciencia del derecho que uno tiene como paciente. No es que le están regalando nada, sino que simplemente le están reconociendo y respetando derechos. ¿Esto incluye al hospital público? Porque me parece que a todos, a veces no pasa. A todos, porque además, y esto viene de la Constitución, todos somos iguales frente a la ley y todos tenemos los mismos derechos. No quiere decir que seamos todos iguales, pero sí tenemos el mismo acceso a los derechos. Y en los últimos 4 o 5 años se han dictado muchas normas. La Ley de Derechos del Paciente, se aprobó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de Enfermedades Poco Frecuentes. Es decir, hay todo un abanico de normas que protegen a los pacientes. Quizás lo que nos está faltando aún es el tema de la difusión, que bueno, es un poco lo que estamos haciendo, para que la persona tome conciencia y pueda reclamar esos derechos. Porque además, siempre que existe un derecho, tiene que existir un mecanismo para proteger ese derecho. Si no, el derecho es teórico y no le llega al común de la gente. Entonces, cuando se violan esos derechos, le asiste la posibilidad al paciente o a sus familiares a recurrir a un abogado, consultar con un abogado que los pueda orientar para ese caso específico, asesorarse en la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? O sea, tienen las posibilidades. Lo que no debe hacer es permanecer pasivo. En la superintendencia es cuando están peregrinando por la obra social, por los
pasillos del hospital. Claro, yo lo que digo es que cada caso es único, hay que ver quién es el prestador de salud, si es el Estado, si es una obra social, si es una prepaga, qué tipo de prestación se está requiriendo, qué cobertura tiene, cuál es la urgencia, pero en términos generales es muy fácil acceder a la página de la superintendencia, consultar los formularios, tiene un teléfono para asesorar, pero también puede consultar con un abogado que lo puede orientar en caso de que todo esto haya fallado para que pueda recurrir rápidamente a la justicia. El juez no puede dudar porque está en juego uno de los derechos el derecho principal, que es el derecho a la vida. Cuando hablamos de derecho de salud, estamos hablando del derecho a la vida. Y los requisitos que se cumplen son mínimos. Son mínimos. ¿Qué debe acreditar? Acreditar, por supuesto, una constancia de un médico matriculado, ¿sí? O algunas constancias de atenciones previas que haya tenido en el hospital o en la clínica, para darle al juez la más cercana convicción. Yo no hablo de plena convicción, pero la más cercana convicción de que esa medida cautelar es imprescindible que salga en el momento para que quede a resguardo este derecho que se encuentra vulnerado frente a la negativa o del Estado, a través de los hospitales públicos, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial, de la ciudad autónoma, municipales,